Buenos días, mi nombre es Melissa Benaños y les voy a explicar un poco sobre qué es el álgebra. Su definición. Entendemos como álgebra es el nombre que nos ayuda a identificar una rama de la matemática que podemos emplear números, letras y signos. Todo esto para hacer una referencia a múltiples operaciones aritméticas. Ahora voy a presentar dos ejemplos para reforzar el tema. Ahora vamos con el primer ejemplo. Debemos encontrar el número que cumple con la suma de su doble y de su triple sea igual a 100. Su solución. Si x es el número que buscamos, su doble es 2x y su triple es de 3x. La suma de los dos últimos debe ser 100. Por ejemplo, 2x más 3x es igual a 100. Lo primero que tenemos que hacer es sumar 2 más 3, que es igual a 5x. Y nos da igual a 100. Y lo dividimos entre 5 y su resultado es 20. En el siguiente problema, tanto Andrés como su hermano Jaime tienen guardado su propio dinero. Andrés sabe que tiene el triple de dinero que su hermano, así que decide darle $130. Después de la donación, Andrés se compra un libro de $15, con el que sus ahorros son ahora el doble del de su hermano. Ahora, ¿cuánto dinero tiene cada uno inicialmente? Y ahora, si Jaime tenía X euros, entonces Andrés tenía 3X. Como Andrés le da 130 euros a Jaime, Andrés tiene 3x menos 130 y Jaime tiene x más 130. Pero ¿cómo Andrés realiza una compra de 15 euros si tiene 3x menos 130 y menos 15 igual a 3x menos 145? Resolviendo la ocasión, primero resolvemos multiplicando 2x y luego 2 por 130. Ahora, esto nos quedaría 3x menos 145 es igual a 2x más el resultado que nos dio de 2 por 130, que es 260. Luego, hacemos la operación de todos los números con x y pasamos del otro lado todos los números enteros, dando así como 3x menos 2x igual a 260 más 145. Nos daría un total de 405 como resultado. Ok, pasos para resolver un problema. Primer paso, lee el problema cuidadosamente. Cuando leas, considera cuál es la pregunta que debes responder e identificar la información que te están proporcionando. Paso número 2. Plantea el problema como una expresión algebraica. Puedes intentar reescribir el problema con palabras más sencillas antes de expresarlo algebraicamente. Paso número 3. Representa los valores desconocidos. Recuerda que en el álgebra los valores desconocidos son representados con las letras a las que llamamos variables o incógnitas. Paso número 4. Resuelve la ecuación planteada y solo falta resolver la ecuación simplificando y cancelando. Paso número 5. Verifica tu respuesta y recuerda que comprobar la respuesta siempre es una buena idea. Muy buenos días, mi nombre es Joshua Claudio Sánchez y hoy tengo el placer de presentarles sobre las expresiones algebraicas. Primero, ¿qué son? Estas son expresiones construidas a partir de ciertos términos como lo es el coeficiente, la variable, los operadores, el exponente y los paréntesis. Según las matemáticas, estas expresiones algebraicas se resuelven en el siguiente orden. Primero, se resuelven las paréntesis, luego los exponentes, luego las multiplicaciones y divisiones y luego la suma y la resta. Además de que se deben resolver en la posición
primeramente de izquierda y después a derecha, de izquierda a derecha. En estas expresiones algebraicas también podemos encontrar distintos tipos de las mismas de acuerdo a su cantidad de términos. Por ejemplo, tenemos los monomios, los binomios, trinomios y polinomios. Las monomios son aquellas que solo tienen un término. Las polinomios son aquellas que tienen más de dos términos y se dividen en binomio de 2 específicamente y trinomio específicamente de 3. Y ya si tiene más de 4, 5, 6, simplemente son polinomios. ¿Cómo sabemos cuando una término o una expresión algebraica tiene más de dos términos? Sabemos eso cuando esos dos términos están divididos por una suma o una resta, como lo podemos ver en la imagen. Ahora continuaré con un ejemplo para que puedan entender. En el ejemplo que tenemos aquí podemos notar un triángulo. Vamos a utilizar como ejemplo un triángulo en el cual vamos a poner especie de fósforo. Este es un fósforo, este es otro fósforo, que van a formar la figura. Entonces colocamos la figura del triángulo aquí. Y entonces aquí tenemos la figura de uno de los tipos de triángulos que hay. Y si sumamos los fósforos, vemos que hay un fósforo, dos fósforos, tres fósforos, cuatro fósforos y cinco fósforos. Entonces, el número que tenemos de los fósforos o de los fósforos que conforman el triángulo son 5. Y el número de, bueno, la expresión algebraica más bien que tenemos para poder hacer o mostrar estos datos son de la siguiente manera. Pongamos un ejemplo que aquí esto es una H, esta parte del triángulo, esta es una X y esta es una Y. Entonces, en ese caso, sería de la siguiente manera la expresión algebraica. Serían, aquí como hay dos fósforos que conforman el triángulo, serían 2H más una X y más 2Y, las cuales conformarían lo que es la suma de todos estos términos, que sería 5. Y ese sería el resultado final y en expresión algebraica lo que nos mostraría del triángulo y de los fósforos que conforman cada lado del triángulo. Muchas gracias. Buenos días, estudiantes. Mi nombre es Michelle Echarre y hoy voy a explicar sobre los términos semejantes. Disfruten. Primero que todo, su definición. ¿Qué son los términos semejantes? Ok, son aquellos que tienen la misma parte literal, o dicho de otra forma, aquellos que tengan las mismas letras o que tengan un igual exponente. Ejemplos. Si son términos semejantes, además de también son términos semejantes, pues su parte literaria es la misma. Por ejemplo, que dos números tengan x, por ejemplo 2x y 5x. Es semejante ya que su variable x es la misma. Por ejemplo, si fuera 2x y 3y, sería diferente, porque una sería x y otra sería y. Ok. En el álgebra, un término se compone por una variable incógnita, que puede ser cualquier letra del abecedario, y generalmente se usan las últimas, x, y, etc. Una constante, que está representada por los números. Un signo, que puede ser positivo o negativo. La potencia o el exponente, que es un número pequeño ubicado en la parte superior de los números regulares. Un término semejante, como ya sabemos, es aquel que tiene la misma variable o letra, como mencioné anteriormente, pero no necesariamente el mismo número. Por ejemplo, como mencioné al principio, 3x más 4y. Sabemos que el resultado, 4 más 3, 7. Y se coloca la misma variable, que sería x. Quedaría en 7x. Ok, hagamos un ejemplo. Si tenemos 5x más 3x, primero que todo hay que averiguar, ¿es semejante o no es semejante? Si es semejante, ¿por qué? Porque tienen la misma variable. La variable sería la x. Si tuviera una y, no sería la misma. Entonces, sumamos 5 más 7
5 más 3, perdón. 5 más 3 quedarían 8. 8 y se coloca su misma variable, x. Hagamos otro ejemplo. 1x, aunque cuando es un 1 no se coloca el 1, solamente el exponente, perdón, la variable. 1x más 3y. Hay que averiguar, ¿es semejante o no es semejante? Exactamente, no es semejante. ¿Por qué? Porque el 1x, bueno, es una x. No es lo mismo que el 3y, porque son diferentes. Entonces, para que se pueda sumar, tiene que ser signos semejantes. También se puede aplicar en la resta, en la multiplicación y en la división. Muchas gracias. Evaluar expresiones algebraicas. Consiste en encontrar el valor numérico de la expresión mediante operaciones de aritmética, multiplicación, sustracción, división, etc. Evalúa cada expresión considerando que x es igual a 3. Problema. Tenemos 11 bananas más x menos 9x fresas menos 3. Lo que sabemos es que hay que intercambiar las x por un 3. El 2 y el 4 se quedan de igual manera. Entonces tenemos 11 bananas y 9 fresas. Entonces ahora tenemos 11 bananas más 3 sobre 2 y 9 en paréntesis 3 fresas menos 3 sobre 4. El 3 queda en paréntesis debido a que no puede haber un 93, así que sería un 9 por 3. Entonces tenemos 11 bananas y 9 fresas. El 2 y el 4 permanecen igual. 11 bananas más 3 es 14 sobre 2, menos 9 por 3 sería 27, menos 3 sobre 4. Entonces tenemos 14 bananas y 27 fresas. Ahora 14 sobre 2 sería 7 bananas y 27 menos 3 sería 24 fresas. Entonces tenemos 7 bananas y 24 fresas. Sobre 4 es menos 6. Entonces tenemos 7 bananas menos 6 fresas. Quedaría el resultado a una banana. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Flor Mari Huxtra y hoy les voy a hablar sobre reducir los términos semejantes en fracciones. Reducir términos semejantes significa sumar o restar los coeficientes numéricos en una expresión algebraica que tengan el mismo factor literal. Para desarrollar un ejercicio de este tipo se suman o restan los coeficientes numéricos y se conserva el factor literal. Vamos con el primer ejemplo. 2 sobre 4x menos 6 sobre 3x. Para hacer esta simplificación de fracciones con el mismo coeficiente algebraico, lo primero que hay que hacer es multiplicar o sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso sería multiplicar 4 por 3, lo cual da un resultado 12, y multiplicamos el numerador con el denominador en forma de x o para sacar la resta o suma del numerador. En este caso multiplicamos 3 por 2, lo cual nos daría 6 y 4. Por menos 6, lo cual me daría menos 24. Quedando nuestra expresión de la siguiente manera, 6 menos 24 entre 12, ya que tenemos una simplificación del mismo denominador, procedemos a hacer la operación del numerador, la cual sería 6 menos 24, su resultado sería menos 18. Así dejando nuestra expresión como menos 18 sobre 12. El segundo ejemplo es 10 sobre 7u más 13 sobre 9u. Para hacer esta simplificación de fracciones con el mismo coeficiente algebraico, lo primero que hay que hacer es multiplicar o sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso sería multiplicar 7 por 9, lo cual da como resultado 62, y multiplicamos el numerador con el denominador en forma de x o para sacar la resta o suma del numerador. En este caso multiplicamos 9 por 10, lo cual nos daría 90 y 13 por 7, lo cual me daría 91, quedando nuestra expresión de la siguiente manera.
90 más 91 entre 62, ya que tenemos una simplificación del mismo denominador, procedemos a hacer la operación del numerador, la cual sería 90 más 91, su resultado sería 181, así dejando nuestra expresión como 181 sobre 62u. Gracias. Buenos días, mi nombre es Mohamed Bahora y les voy a presentar un poco sobre la reducción de términos semejantes. Es una expresión algebraica que se llama términos semejantes a todos aquellos términos que tienen igual factor literal, es decir, aquellos términos que tienen letras iguales. Reducción de términos semejantes significa sumar o restar los coeficientes numéricos en una expresión algebraica que tenga el mismo factor literal. Para desarrollar un ejercicio de este tipo se suman o se restan los coeficientes numéricos y se conserva el factor literal. La expresión algebraica está en esta forma reducida si no tienes términos semejantes y sin paréntesis. Puedes usar la propiedad distributiva para combinar términos semejantes. Esto se llama la reducción de la expresión. En una expresión algebraica, los términos semejantes son aquellos que tienen la misma variable, es decir, tienen las mismas incógnitas representadas por una letra y estas tienen los mismos exponentes. En algunos casos, los polinomios son extensos y para llegar a una solución se debe tratar de reducir la expresión. Les voy a presentar un ejemplo del tema de reducción de términos semejantes. El ejemplo es ver el averaje de goles recibidos en un partido de fútbol. En el primer partido, el averaje fue de -3 y en el otro fue de -10. Como son signos iguales, se suman. -3 y -10 se suman y la respuesta sería -13xy. Entonces, el averaje sería sumando los dos signos que son menos y menos, entonces se suma y la respuesta sería -13. Entonces el averaje de goles recibidos en dos partidos fueron de -13. La potenciación y sus propiedades. En potenciación, el término es igual al número base multiplicado por sí mismo, el número de veces indicado por el exponente. Ahora voy a demostrar algunos ejemplos. Ejemplo número 1. 8 elevado a 3 es equivalente a 8 por 8 por 8, que es igual a 512. Este ejemplo, el 8 sería el número base y el 3 sería el exponente. Otro ejemplo sería 2 elevado a 4, que es igual a 2 por 2 por 2 por 2, que es igual a 16. El 2 siendo el número base y el 4 siendo el exponente y el 16 siendo la respuesta final. Otro ejemplo sería 5 elevado a 5, que sería 5 por 5 por 5 por 5 por 5, que es igual a 3125. Y usar exponentes es una forma más breve de decir que desea multiplicar algo por sí mismo varias veces. Así que se agarra el número y el exponente, y el número que aparece el exponente se multiplica por estas veces. En fin, las potenciaciones son formas más simples de hacer multiplicaciones con tantos números, porque alguien no quiere escribir 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, haciendo más fácil es 2 elevado al 6 y dar la respuesta más fácil. Y así que en esto aprendimos que en las potenciaciones tenemos el número base y los exponentes, que son lo que se multiplica en cada uno de los números en sí. 8 elevado al 3 es igual a 512. ¿Por qué? 8 por 8 por 8. Gracias. Hola muchachos, mi nombre es Xavier. Hoy les vengo a explicar mi tema sobre la radicación y su propiedad. Ok, ¿qué es la radicación? La radicación es en realidad otra forma de expresar una potenciación
la raíz de cierto orden de un número es equivalente a elevar dicho número a la potencia inversa. Por esto, la propiedad de la potenciación se cumpla también con la radicación. Para que esta propiedad se cumpla, se exige que el radicando de la raíz sea positivo. Vamos a dar un ejemplo simple sobre la radicación. Raíz cuadrada de 16 a la potencia 4. Para resolver este problema tenemos que tenemos que dividir el 16 en factor primo. Un número que sea divisible entre 16, 2, da 8. ¿Por qué da 8? Ya que 16 entre 2 da 8. Un número que sea divisible entre 8, 2, da 4. Un número que sea divisible entre 4, da 2. Un número que sea divisible entre 2, da 2. Da 1. Entonces el número que más se repite es el 2. ¿Cómo sabemos que si este problema está bien o está mal? Ya que el número 2 se repite 4 veces, podemos multiplicar 2 por 2, da 4. 4 por 2, da 8. Y 8 por 2, da 16. Explicar parte de la radicación. Ejemplo, raíz cuadrada de 8 a la potencia 3 es igual a 2. Vamos a empezar con el número 3. En este caso, el número 3 sería índice de radical o índice de raíz. El número 8, en este caso, sería radicando. Y se encuentra un símbolo matemático de la radicación, se llama radical. Y el número 2, como el resultado de esta operación, se llama raíz. Ahora vengo a explicar las propiedades de radicación. Primero vamos a empezar con raíz de un producto. ¿Qué es? La raíz de un producto es igual al producto de la raíz de los factores nombrados anteriormente. Raíz de un cociente. La raíz de una fracción es igual al cociente de la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Raíz de una raíz. Para calcular la raíz de una raíz se multiplican los índices de la raíz, se conserva radicando. Y de último voy a explicar la potencia de una raíz. Para calcular la potencia de una raíz se eleva radicando a esa potencia. Buenos días, estudiantes. Jesús Garibay, le voy a presentar le voy a explicar el tema de la descomposición numérica. Escriba el título. La descomposición numérica se trata de realizar varias combinaciones, ¿no? De diferentes unidades que componen varios números. De la decena, centena, decena y unidad. Te voy a poner un ejemplo. El 851 hay que hacerlo de derecha a izquierda, por lo tanto el 1 sería la unidad que queda en 1. El 5, que sería la decena, quedaría como en 50. Y el 8, que sería la centena, en 800. Y bueno, para descomponerlo, al final hay que hacer
851, que sería el 800 por el 8, el 51 por el 50 y el 1, que sería 50 más 1, 51. Y eso. Le voy a poner como ejemplo el 345, en este caso el 5 la unidad, porque empezamos de derecha a izquierda, el 4 la decena y el 3 la centena, y para descomponerlo, como decimos que es una unidad, 5, y el 4 de 45, y el 3 de 300, 345. Ya. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Que de dónde se saca el 345? Bueno, el 345 sale porque empezamos de derecha a izquierda teniendo el 5 como unidad, el 4 como decena y el 3 como centena. Y ya que lo vamos ubicando en el cuadro, vemos que esto queda como una unidad que queda solo, y el 4 quedaría en decena, quedaría como 40, y el 3 quedaría como 300. Y bueno, al final hay que ponerlo como un número grande aquí. Ya. Ok, siguiente. Mira, Ismael. Estudiantes de sexto grado, hoy les voy a explicar el tema de grado absoluto y relativo de los monomios. Este tema consiste básicamente y más que todo en dejar de un lado la X. Vamos a empezar con este problema. Ok, eso consiste en esta X que tenemos, tiene que quedar sola en un lado y esos números se tienen que sumar, restar o dividir dependiendo del caso que sea. En ese caso, la X está acá con el menos 12 y ese menos 12 hay que pasarlo al otro lado con el número, pero como es aquí tiene el signo de menos, al pasar pasa con signo de más, es decir que sería X igual el 2 más 12, porque acá es el menos y al pasar, como les dije, se cambia el signo, entonces sería más 12. 2 más 12, 14, y como ambos son signos positivos, más 14. Y así viene quedando la respuesta. Ya sabemos entonces que X es 14. Ese es el primer ejemplo. Pregunta, niña, ¿me puede pasar a otro tema y no le preguntaron? Profe, le voy a hacer otro ejemplo. No, sí, pero ese primer ejemplo era para que ellos también participaran. Pero es el mismo tema. Dele, o el otro ejemplo. No te vayas tan rápido, sí que paso a paso. Ay, profe, pero usted no está viendo cómo lo estamos haciendo. 13 más X. Profe, así no puede ser. Ok, acá este problema es distinto un poquito al que les acabo de poner, en sentido de que está primero el número y después la X de este lado y el otro lado tenemos el número. Entonces, aquí tenemos 13, tiene el signo de más, entonces bajamos igual a X, igual ese número hay que pasarlo al otro lado. Y aquí no tiene signo de negativo, es decir que es positivo. Entonces lo pasamos al otro lado, bajamos del otro lado, bajamos el 15 igual,
El 15 igual. Y al pasar el número, al igual que el ejemplo de ahorita, el número entonces pasaría en negativo. Y se resta. Tengamos en cuenta que este 15 es positivo. Y menos más menos es igual a más menos por menos es igual a menos. Y se pone el signo del mayor, que en este caso es 15. Disculpa, mi amor, signos diferentes se restan. Eso lo saben ellos. Ajá, pero se pone el signo del mayor, ¿no? Sí. Bueno, se baja el signo del mayor y restamos entonces 15 menos 13, que sería 12. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, yo no puedo estar explicando un tema que ellos ya supuestamente sepan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo no tengo ninguna pregunta. Respuesta no es 12, es 2. 12 menos 13 es igual a 2. No, 2 Bueno, eso, sí están prestando atención. Esas son las tácticas. No sabemos, por eso no teníamos preguntas antes. ¿Y están entendiendo el tema? Sí. Más o menos, ahora lo perfeccionamos. ¿Quieren otro ejemplo? El último. Les pueden colocar uno para que ellos lo puedan desarrollar, ya que ese tema ya ellos lo han dado. Sí, mejor, perfecto. Tú veas que los niños, no digas que lo han dado, porque no es la idea, ¿no? ¿Ah? La idea es que interactúen. No, sí, pero ellos pueden desarrollar un problema de esto. Ay, coño. Ok, en ese caso, ¿ustedes qué haríamos? ¿O qué hacemos? 7. Pero Sería por- 7 la X. Y entonces lo que tenemos que hacer es restar 10 menos 3 y nos daría igual a 7. Entonces X es igual a 7. Ok, esa es la respuesta, pero el procedimiento así como paso a paso como el que acabo de hacer, ¿qué hago? Tengo que despejar la X, pasar el 10 para algún lado. Sería 10 menos X. La X baja. Sería 10 menos X. Sería 10 menos 3. No, 10 menos X. 10 menos 3 o 10 menos X. 10 menos 3. Vamos a poner 10 menos 3, a ver, 10 menos 3. 10 menos 3. ¿Y la X qué pasa? Sería 10 menos 3 igual a X Ok. igual a 7. Y en total Se resta. X es igual a 7. El 10 y el 3 quedaría ¿Con signo, igual a 7. con signo de negativo o positivo? Positivo. Positivo. Porque si es positivo. Ah, no. Acuérdate que se tiene que pasar al revés. Mira, es que yo pensaba que estaba hablando de 10 X más 3, porque después hay que pasarlo a negativo. Pues si es 10 menos positivo, X se pasa a negativo. y después se pasa a positivo. Ok, entonces esto viene siendo la respuesta. Podemos poner igual a X de este lado, que quedaría haciendo lo mismo, ¿no? X es igual a 7. Y ya esa es la respuesta total. Me encanta que sepan sobre el tema, los felicito, muy inteligente. Lo explicas muy bien, mi amor. Calcular el perímetro de un rectángulo en este caso. Y bueno, comencemos. Primero, como se ve el enunciado, dice: determina el perímetro de un rectángulo que tiene una altura de 4 centímetros y una base de 9 centímetros. Como se ve, la altura se representa por una H, que sería 4 centímetros, y la base se representa por una B, que vendría siendo 9 centímetros. Como se puede ver, en este tema hay dos fórmulas, una de suma y una de multiplicación.
la primera fórmula sería perímetro igual a base más altura más altura. En la segunda fórmula sería perímetro igual a 2 por base más 2 por altura. Entonces, vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo sería perímetro igual a base más base, o sea, 9 más 9 más altura más altura, o sea, 4 más 4. Cuando resolvemos esta suma nos da a 26. Tendríamos que poner 26 centímetros porque es lo que pide el enunciado. Sí, es fácil. La fórmula de suma es mucho más fácil. Ahora vamos con la fórmula de multiplicación. Entonces, como dice la fórmula, 2 por base, o sea, 2 por 9 más 2 por 4. Hay que tener en cuenta que por reglas de matemáticas se resuelven primero las multiplicaciones, en este caso, y luego se resuelve la suma. Entonces sería 2 por 9 igual a 18 más 2 por 4 igual a 8. Entonces ahora se resuelve la suma. El resultado de esta suma sería 18 más 8 igual a 26. También hay que poner centímetros. Y listo, ese es todo el tema. Bastante fácil. Y hay que tener en cuenta que no siempre van a ser centímetros, sino que como el ejercicio nos dio centímetros, las respuestas terminarían siendo centímetros. Si nos hubieran dado metros, las respuestas serían metros. Y si hubieran dado kilómetros, las respuestas hubieran sido kilómetros, y así sucesivamente. Y bueno, así de fácil es el tema. Bueno, ustedes tienen este problema. Si se dan cuenta, solo tienen X, X2 y X, ¿verdad? Ustedes tienen que agarrar y agrupar, poner el signo de agrupación, que vendría siendo en este caso el paréntesis, para que el menos para que más adelante sea más fácil a la hora de expresar los números. Bueno, agarran y lo colocan, ¿no? X2, bajan el término y menos más por menos por más, menos. Luego, X, X2 y X. Ustedes van a agrupar los X que están solos y el X, o sea, y el X2 aparte, ¿no? Entonces, X y 1/3 menos 1/3 X. Luego empiezan y multiplican, ¿verdad? Lo que viene siendo 2 por 3, que viene esto. 2 por 3, 6. ¿Verdad? Y 3 por 1, 3 por 1, 3. Sería más 3. Y 2 por 1, 2. Entonces, como este 1 tiene un menos, menos por más, menos. Menos 2. Bueno, ustedes ven que aquí hay un menos y un más. Aplicando la ley de los signos, menos más es menos, ¿verdad? Entonces se resta. Quedaría 1 sobre 6. Y el signo mayor, el signo del número mayor, que es más. Así que sería más.
1, 6, X, ¿verdad? Sigue siendo X. La X parece un más. La X parece un más. X. Bueno, el siguiente paso vendría siendo, como aún tenemos este término que es 3 cuartos X2, ¿verdad? Ustedes agarran y lo colocan. Más 3 cuartos X2. Eso vendría siendo la respuesta. Pero lo mejor es que lo ordenen de mayor a menor, ¿verdad? Entonces lo invierten, que vendría siendo menos un sexto. En este tema aprenderemos a cómo calcular el valor numérico de un polinomio. Como primer ejemplo tenemos que px es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x más 6, cuando x es igual a menos 1. En el segundo paso tenemos que sustituir todas las x por menos 1. En el tercer paso, primero calculamos las multiplicaciones, ponemos los resultados que nos quedaron y continuamos con el procedimiento. Como último paso, debemos calcular las multiplicaciones que nos quedaron, poner los resultados, calcularlos y nos dará el resultado final. Viene dado por el exponente mayor de la incógnita, o sea, el número que no sabemos, de la letra que no sabemos. Y entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación? Es que para resolver una ecuación hay que simplificarla. Y para ello hay que situar todos los términos con incógnita en un miembro de la ecuación. Y todos los términos sin incógnita en el otro miembro. Y luego debes despejar la incógnita realizando la operación que corresponda. Pero esa última parte no la vamos a hacer acá, porque ajá, pues. Ok. Vamos a ponerlo de esta forma. Me avisan si no ven o no escuchan. Tengo una balanza de este lado. Y de este lado se ve. Y de este lado tengo una ecuación. Porque esto es simple. Ok, entonces, en mi balanza tengo, esta es mi balanza, ok, y aquí tengo un objeto, dos objetos, y aquí tengo como bolitas, por decirlo así, que son varios objetos indefinidos, y de este lado también tengo